Bueno, y no se van a escapar así de fácil porque hoy vamos a hablar de la diabetes, como lo habíamos anticipado, la diabetes que lamentablemente afecta a una gran porción de la población y por eso es que es tan importante saber de qué se trata, cuáles son los síntomas, si existen síntomas, cómo prevenirla. Bueno, por eso es que hemos invitado al doctor León Litwack, que es endocrinólogo, y a la doctora Luciana Valenti, que es nutricionista, porque ambos dos nos van a seguramente asesorar lo mejor posible para evitar, si es que es evitable, o para trabajar una vez que está diagnosticada la enfermedad lo mejor posible. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque una de las hormonas que tenemos en el organismo, que se llama insulina, no actúa adecuadamente. Sí. Hay un grupo de pacientes con diabetes en la cual falta directamente la insulina y ellos necesitan recibir insulina en forma inyectable, que es un 10% de la cantidad total de diabéticos, y el 90% del resto de los pacientes no es que no tenga insulina, pero esta no actúa adecuadamente, no alcanza como para controlar el azúcar. ¿Uno nace con diabetes o la diabetes se adquiere a lo largo de los años por determinados factores? Hay casos muy raros donde los chicos nacen con diabetes, pero la realidad es que el primer tipo de diabetes, el que falta insulina directamente, es una enfermedad autoinmune y ocurre en general en las primeras etapas de la vida, no al nacer, pero en la adolescencia, en la niñez, sobre todo en la adolescencia y también en adultos jóvenes. En cambio, la diabetes que tiene insulina pero que no actúa adecuadamente, que se llama diabetes tipo 2, esa es la que va apareciendo a lo largo de la vida y que, yo estaba escuchando previamente el tema de la obesidad es uno de los principales impulsores de esta afección, siempre y cuando además tenga otros factores genéticos asociados. O sea, que hay factores de riesgo que uno debe conocer de antemano para evitar que esto se desarrolle. Podemos evitar que esto se desarrolle si hacemos bien los deberes, porque en esto quiero focalizarme. Si nosotros modificamos conductas, ¿podemos evitar desarrollar este tipo de diabetes? Sí, concretamente sí, hay un trabajo que se publicó ya por el año 2002, que es un trabajo de prevención en donde se muestra claramente que cambiando los hábitos alimentarios y la actividad física se puede reducir casi en un 60% el riesgo, de manera que aunque uno esté condicionado genéticamente a ser diabético, si adopta un estilo de vida sano y adecuado, es posible que frene la enfermedad. O sea que la alimentación y el ejercicio físico son dos elementos fundamentales para reducir en un 60%, es altísimo el porcentaje, claro que sí, los factores de riesgo para que esta enfermedad se desarrolle. Que aparte, aclaremos, es una enfermedad con la que vamos a convivir toda la vida una vez que se desató. Son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas. ¿Qué podemos hacer en la prevención? Después vamos a hablar de cuál es la alimentación específica para los diabéticos, que es un capítulo aparte. Pero, digamos, si nos tenemos que focalizar en la prevención de estos factores de riesgo, ¿cómo debemos de comer o qué cosas debemos de evitar? Bueno, básicamente lo que tenemos que prevenir es que la persona tenga sobrepeso, tenga obesidad y se mueva. Básicamente esos son los factores que hay que evitar, ¿sí? Con alimentaciones saludables, aumento de la fibra, disminución de la cantidad de grasa en las ingestas, disminuir la cantidad de alimentos densamente calóricos, o sea, prestarle atención a la cantidad de alimento, pero quizás la porción es pequeña, pero ese alimento está superpoblado de calorías. O sea, el valor nutricional, empezar a leer el valor nutricional de los alimentos también es importante. Es muy importante. Y esto hablábamos recién, ¿no?, de los chicos, cómo empiezan a adquirir hábitos que después es muy difícil erradicar, ¿no? Claro. El consumo de galletitas, porque me dio hambre y porque tengo fiaca y porque hacer la tostada ya me da pereza, entonces prefiero agarrar una galletita dulce que esté llena de chocolate y dulce de leche y bueno, y da lo mismo. Y es muy importante este concepto porque cada vez estamos viendo chicos con diabetes 2, como decía el doctor, que tendría que aparecer en edades más adultas y aparece en la niñez. Perfecto. Bueno, o sea que el ejercicio y la alimentación ya sabemos fundamentales y nosotros somos responsables en hacer ese cambio. Y nosotros, especialmente como padres, debemos hacernos cargo de esta responsabilidad porque si no estamos generando futuros adultos con un riesgo muy alto de tener diabetes. ¿Cómo se trata la diabetes? Sabemos ya que es una enfermedad crónica, pero sí, ¿qué debemos hacer para coexistir lo mejor posible con esta enfermedad? Antes que eso quería completar un poco el concepto anterior. Creo que el tema no solamente está en los padres, el tema de la responsabilidad cada vez va a estar más en quienes dirijan la educación de la población.
Es decir, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación tendrían que trabajar en conjunto. Eso lo estamos trabajando desde la Sociedad Argentina de Diabetes, y que es para hacer un cambio de conducta. Esto tiene que empezar directamente en los jardines saludables, y es una devolución desde el chico a la familia también, como pasó con el cigarrillo. Es decir, papá, mamá, no fumas, papá, mamá, no comas estas cosas. Pero hoy no tenemos esa posibilidad, lamentablemente. Pero lo tenemos que considerar entre todos, y hay que empezar a trabajar sobre el tema. Esto de los kioscos saludables, que Exacto. termina siendo como un proyecto que nunca vemos, que lamentablemente se termina de concretar. Pero está por ahí. Se está trabajando y está bastante avanzado el tópico ese en cuanto a importancia en el ministerio. Yo decía, hablando puntualmente de estos kioscos saludables que sabemos que son fundamentales en la alimentación, sí. Los chicos pasan gran parte del día en la escuela, inclusive se alimentan en la escuela. Entonces, el que exista esta elección entre una cosa y la otra, ya de por sí es complicada. Porque como nos decía el pediatra, el chico entre un alfajor con dulce de leche y una manzana elige naturalmente el alfajor con dulce de leche. Obviamente. Entonces, si existen esas opciones, tenemos la batalla perdida, lamentablemente. Seguramente. Y es muy importante también la educación que reciben los hogares. Obvio. ¿Verdad? El saber, el tener la suficiente información para poder decidir. Exactamente. Exacto. Bueno, hablando puntualmente de qué es lo que debemos hacer y de cuál es este tratamiento posible, porque sabemos que también una diabetes maltratada puede tener consecuencias graves para la salud. Claro. Por eso precisamente al faltar la acción de esta hormona que se llama insulina, los niveles de azúcar aumentan. Todo el mundo sabe que la diabetes es azúcar alto en sangre. Entonces, este exceso de azúcar circulando es lo que va dañando las arterias. De manera que, aún aparecida la enfermedad, bueno, tampoco la cosa es tan grave si es que en el principio se hace un tratamiento intensivo. Todos los trabajos últimos están demostrando de que, bueno, si no se pudo evitar la enfermedad, por lo menos se puede tratarla intensivamente en los primeros años. Y este tratamiento en los primeros años hace de que haya mucho menos complicaciones a futuro. Hoy en día hay bastantes medicamentos para poder manejarse, además del cambio del estilo de vida, además de la dieta y la actividad física. Hay medicamentos cada vez mejores, medicamentos mucho más puntuales, sin tantos efectos colaterales como los medicamentos antiguos. De manera que el otro tema importante es la información médica, es decir, la educación médica como para tratar esta enfermedad. Tengamos en cuenta que en la Argentina casi el 10% de la población superior a 20 años tiene diabetes, es decir, nosotros estamos en una cancha de fútbol y 10 de cada 100 personas de las que están ahí son diabéticas. Es muchísimo. Es muy alto y está creciendo. Sí. De manera que la prevención es importante para prevenirla, pero una vez que comienza la información a todos los médicos internistas, los médicos nutricionistas, endocrinólogos, tienen que estar muy bien formados para saber cómo tratarla en un comienzo, porque si la tratamos al final ya tenemos todas las complicaciones. Doctor, ¿existen síntomas puntuales que me puedan a mí como individuo darme cuenta que hay algo que no está funcionando del todo bien y darle la opción al médico, no importa el que sea en una primera instancia, después seguramente será el especialista? ¿Hay algo que no está funcionando, que por ahí no tiene que ver con tener fiebre, con un malestar general, sino con aspectos puntuales? ¿Qué son? Hay 3 síntomas que son cardinales, que es cuando una persona empieza a orinar mucho, a tomar mucho y muchas veces con un cuadro de decaimiento, algunas veces descenso de peso. Esa es la forma en que se manifiesta el primer tipo de diabetes, aquella que comenté que le falta la insulina, que solo afecta al 10%, que aparece en la gente joven. Esa es la diabetes sintomática, pero la otra diabetes, la del 90% de la gente, es totalmente asintomática. O sea, nada. Mucha gente se entera cuando se va a hacer un chequeo que tiene diabetes. Entonces, revalorizar el chequeo. El chequeo, más que eso, conocer los antecedentes. Es decir, si ambos padres son diabéticos, si hay obesidad en la familia, si hay aumento de colesterol en la familia, es decir, indagar un poco más los antecedentes. Y obviamente los chequeos preventivos son importantes. Simplemente vamos a hacer una determinación de glucosa que es muy común, muy barato y accesible. Y accesible. Exacto, porque cuando aparecen los síntomas en este tipo de diabetes ya es tarde también. Claro, eso lamentablemente muchas veces cuando aparece el diagnóstico ya el paciente tiene complicaciones.
Claro, o sea que no solamente hay que tratar la enfermedad, sino las complicaciones Claro. que ha traído esta enfermedad en el individuo. ¿Qué hacemos con la alimentación? Es un capítulo aparte. Una celíaca le dice a una nutricionista especialista en diabetes que no es fácil adaptarse, y entiendo que los diabéticos también tienen una tarea que es casi de medición matemática. Bueno, consumí esto, entonces no puedo a la tarde o a la noche. ¿Cómo es? Es importante el concepto de que no hay una dieta para diabéticos, ¿sí? Fundamental. Fundamental. Y no hay alimentos especiales para diabéticos, ¿sí? Eso es un tema muy importante que la población tiene que tener en cuenta. Que esto es un gran error de estas modas, de donde existen las dietéticas que ponen góndolas para diabéticos, para celíacos, en el caso de los celíacos sí necesitamos alimentos específicos, pero claro. Los diabéticos no. Pueden adaptarse hay que saber a lo que elegir tienen. Los alimentos que uno va a optar durante el día, ¿sí? Es muy importante el fraccionamiento, ¿sí? ¿Qué tiene que evitar primero el diabético en su alimentación? Tiene que reducir la cantidad de azúcares simples. Perfecto. ¿Sí? Golosinas, chocolates, postres, tortas, ¿sí? Y el azúcar común. Y la gaseosa, ni Y la gaseosa, obviamente. Tiene que fraccionarlo, no puede comer todo junto en una sola comida, sino que debe comer a lo largo del día. Y es importante también adaptar la alimentación al tipo de tratamiento que está teniendo el individuo, ¿sí? Porque no es lo mismo que esté con insulina que esté con antidiabéticos orales. Va a tener que hacer alguna colación, una comida pequeña, a mitad de día, en el caso de que tenga algún tratamiento con insulina puntual, sí. O no. También es importante la actividad física que realiza. Esto también de acuerdo a lo que comió. Yo le digo, porque tengo el hijo de unos amigos que es diabético y sé que cuando va a hacer un deporte muy intensivo tiene que manejar eso para no tener un coma diabético y no tener una descompensación. Que no le baje el azúcar, que eso se llama hipoglucemia. Bueno, pero lo más importante, porque aquí en este espacio tan pequeño no vamos a poder especificar puntualmente la manera de comer, pero sí conceptos generales. Saber que se puede adaptar esto a la vida cotidiana. Totalmente. Aumento de la cantidad de frutas y verduras. Sí. ¿Sí? Los diabéticos pueden comer pastas, pueden comer arroz, pueden comer harinas, pero en porciones pequeñas, elegir alimentos integrales, ¿sí? De laminado grueso, legumbres, que son una excelente opción, y siempre combinado con verdura, para que cuando se realiza la absorción de estos hidratos de carbono que tienen los alimentos, el pico de glucemia no sea alto y baje el nivel de azúcar en la sangre. Perfecto. Bueno, los tendremos seguramente en otra oportunidad, seguiremos hablando de esto. Como sabemos, es lamentablemente una enfermedad que va en aumento. Claro. Exactamente. Y estamos trabajando entre todos para tratar de que no sea así, de poder modificar esta curva. Gracias a ambos. Gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después de la misma vamos a estar hablando de la vasectomía y la ligadura de trompas. Esto que es un derecho público, ¿de qué se trata? ¿Cómo podés hacerlo? ¿Frente a qué situación es una opción? Todo esto con un especialista después de la pausa. No te muevas de ahí, ya venimos. Te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras, a la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras.